Bueno, señores, y vamos a proceder a explicar los resultados del estudio. Como habéis podido comprobar, está totalmente encasillada a nuestra asignatura porque son fenómenos paranormales, en el sentido de que la ciencia no puede darle ninguna explicación. Pero sin embargo, nosotros, mediante nuestros artefactos que utilizamos en nuestra asignatura de parapsicología y esoterismo, hemos acotado una serie de resultados que nos permite seguir investigando sobre el tema. Por eso está metido dentro de nuestra asignatura. ¿Qué explicación tiene? Muy fácil. Para eso vamos a recurrir al profesor de alquimia. Bueno, mi gente, pues la explicación que tiene es muy fácil. A ver. Al principio teníamos la nada. ¿Vale? Imaginaros que este círculo es la nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la nada es algo, no es nada. Porque si no, no albergaría nada. Y entonces, en este proceso, pues queremos decir que la nada es una realidad, ¿sabes? Entonces la realidad es la única cosa. ¿Y qué significa realidad? Significa la verdad. ¿Qué es la verdad en este mundo? La verdad es que todo viene de una cosa, que se fragmentó para conocerse. Y entonces, ¿eso qué da? Pues eso, da lugar a que si yo quiero fragmentar esto, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce una división, se produce una mitosis. ¿Y cómo se hizo la mitosis? Pues esta proporción es igual que esta y es igual que esta. Entonces, de una cosa, pues salen dos. Es decir, tenemos tres cosas. Y ese es el misterio de la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es lo que metieron en el patrimonio. Porque nuestros antiguos se dieron cuenta de algo que no podían explicar. Y entonces utilizaban, pues, parábolas. Igual que la Biblia. Y esas parábolas hemos visto que están comunes en todas las religiones. Ya lo hemos dicho, con lo de el árbol de la higuera de Buda, el jardín de las Hespéridas, que tiene el árbol de la manzana del conocimiento que te hace inmortal, el paraíso de Adán y Eva con la fruta prohibida, el árbol celta, bueno, hay en todas las religiones, en todas estas. ¿Y por qué lo significan en forma de árbol? Pues muy bien, por la siguiente razón. Un árbol es algo que tiene ramas hacia arriba y ramas hacia abajo. Es decir, es lo mismo, o sea, es algo
que hacia abajo tiene lo mismo que hacia arriba. Por lo tanto, al reconocerse, produce una energía. ¿Vale? Y esto es lo que se repite en todo, en toda la historia. Y así, por ejemplo, si nos pasamos a la parte... Porque esto que estoy explicando es el conocimiento del logos. Es decir, mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo llevamos a todas las realidades para encontrar, ver la verdad del asunto, ¿vale? ¿Y dónde está la verdad del asunto? Pues la verdad del asunto está en, como decía la filosofía estoica, en el conocimiento del logos, que es lo que estoy intentando hacer ver, el conocimiento de Fisis, la naturaleza, que eso voy a explicaroslo ahora mismo. Bueno, señores, y ahora yo os voy a explicar el conocimiento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque mi asignatura va de eso, de encontrar alquimia en la naturaleza. Entonces, tenemos que aquí está eso. ¿Vale? A medida que nos vamos alejando del Sol, las moléculas, los átomos, son todos lo mismo, ¿vale? Pero sienten esa atracción que hemos hablado antes del conocimiento del logos. ¿Y qué es lo que ocurre? La ciencia no puede explicar esta atracción. Lo que ocurre es que, igual que la mitosis, uno se mete en el campo gravitatorio del otro. Y a esto le llamamos electrones y protones, que están en los neutrones. Y una vez que uno se junta con otro, siendo la misma cosa, sale otra, diferente. Por ejemplo, si el hidrógeno se junta, que es uno de los más abundantes en el planeta, se junta con otro hidrógeno igual, pues forman el helio, el segundo elemento más común en el mundo. ¿Lo entendéis? Están haciendo no sería como mitosis porque estamos hablando de que gira en una órbita, no se juntan, sino que se meten en su campo gravitatorio, pero es otra forma de exponer lo mismo. Y así van saliendo todos los elementos y todo actúa igual. Siempre hay un elemento que penetra y permite esa atracción que se llama la magnesia. Y eso es lo que vimos en las cuevas de Nerja. Las cuevas de Nerja. En la cueva de Nerja. ¿Cómo se forma una cueva? Pues la cueva es que de una misma cosa iban saliendo el resto. ¿Vale? Y siempre son 4 elementos. Y resulta que hay una cosa que se llama primavera, verano, otoño, invierno. Y según donde te encuentres, va a haber más frío, va a haber más calor. Es otra forma de nombrar los elementos. Y entonces, esos elementos, que en principio tú dirías que es 4, realmente tienen muchas formas, porque el aire puede ser seco, húmedo, frío, calor. El agua puede transformarse en aire y se pueden ir transmutando unos y otros. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en una cueva? La cueva lo que le pasa es lo siguiente. La erosiona ¿el qué? El agua. ¿Pero qué forma? Forma un círculo. La cueva es una cueva porque está hueca por dentro. Es decir, que todo el planeta Tierra tiene una energía y por eso
hay, eh, hay en cierta zona radioactividad. ¿Por qué radioactividad? Porque radia, da luz, da energía. Y entonces esa misma energía hace... ¿Y cómo se produce la energía? Por la combinación de todos los elementos. Es decir, el agua en sí hace que erosione la piedra. No, pero la oxigenación de la lluvia que está en el agua, sí. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces hay ciertas zonas que fomentan todas estas transmutaciones y el ser humano, mediante la radiestesia, es capaz de localizarlas. Y eso, señores, eso es lo importante. Y además está demostrado que mientras más nos introduzcamos en esa energía, más tiende a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la cueva? El oro. Aquí traigo un libro de alquimia que se llama El Splendor Solis. Y por ejemplo, mira, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos encontrar el elemento más perfecto en los minerales, que sería el oro? Nos vamos al río y empezamos a lavar las piedras para ver si hay oro. Son lavados porque los lavados purifican. Y para encontrar el oro tienes que hacer eso. Por lo tanto, para encontrar la energía tienes que hacer eso. ¿Y cómo se guiaba el hombre antiguo? ¿Tenía detector de metales? No. Era todo por radioestesia. Y por eso, en las pirámides de Egipto, por poneros un ejemplo, estaban enfocados a esa energía. No que ellos alinearan astrológicamente con las estrellas, sino que mediante radioactividad sabían en el foco donde tenían que hacer la construcción. Casualmente, tiene que ver con lo de arriba, sí, por lo que aún ha explicado el conocimiento del logo, porque lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, como dice la tabla Esmeralda, y lo del centro es la batería. Y esto es muy importante que lo diga, porque cuando fuimos a la cueva de Nerja, no había los cacharros de parapsicología, no nos reventaban. Sin embargo, cuando fuimos al yacimiento prehistórico de Coín, sí. ¿Por qué? Porque uno estaba en una cueva y otro donde estaba, en la intemperie. En la intemperie